versión 5.0 de JHorarios, en la cual cada vez que uno carga la aplicación debemos esperar a que aparezca la información de las horas, cargue los periodos, los docentes y toda aquella herramienta necesaria de información para poder editar horarios. Como verán, aquí ya aparecen los controles y aparecen los periodos. Ahorita en este momento están el periodo actual de este semestre y el periodo que está por ejercer. Esta pantalla contiene los siguientes controles. Aquí abajo observemos que hay una parte de edición de horarios. Es una pestaña que contiene los controles que se utilizan tanto para los grupos como para edición de horario de un docente. Existe otra pestaña llamada ajuste de horarios, entrada y salida, la cual tiene ciertos elementos como lo que viene siendo el ajuste de horas de entrada y salida. Asimismo, tiene información sobre la asignación de horas, las horas que son de nombramiento, descargas, estructura organizacional, superávit, y al interior de esta opción contabiliza aquellas que son frente a grupo y las que encuentre como actividad complementaria que el sistema se encarga automáticamente de contabilizar. Asimismo, las observaciones. Las observaciones comprenden un pequeño resumen de las actividades complementarias junto con sus horas asignadas a cada docente. Vamos a hacer un ejemplo para revisar un horario del periodo anterior. Me voy a seleccionar el periodo febrero-julio 23. Para este ejemplo voy a empezar seleccionando un grupo. Cuando yo selecciono mi grupo, voy a agarrar, por ejemplo, el segundo A de electrónica. Los controles que ustedes ven aquí me van a permitir hacer la edición tradicional de horarios. Cuando yo selecciono mi maestro, selecciono el aula de la cual yo quiero trabajar. Asimismo, yo puedo ya ir aplicando en cada uno de los cuadros la información correspondiente. Es importante ver que en este caso, como ya es un ejemplo donde los horarios ya existen, la información ya aparece con sus 4 horas aplicadas. En el primer ejemplo, Merlo Magaña 10 horas y así sucesivamente en cada uno de los docentes. Estos controles se activan para efectos de poder realizar consultas. Por ejemplo, si yo selecciono un grupo como el segundo A de programación y pulso a la opción de ver grupo, me va a poder mostrar una ventana con el horario del segundo A de programación. Esto no me afecta mi interacción con mi diseño de horarios elegido, que en este caso es el segundo A de electrónica. Este botón que aparece aquí me permite consultar cuáles son los maestros que están impartiendo en las horas asignadas en este horario. Aquí está, puedo pulsarlo y me arroja el nombre del maestro. Esto no tiene mayor control, no hay mayor edición para efectos de su uso. Ahora, si yo necesito ver cómo está conformado el horario de un aula, yo selecciono mi aula, por ejemplo, el salón 1, pulso el botón de ver aula y este botón de ver aula de igual manera me va a hacer una consulta, pero de aquel horario correspondiente al aula. De igual manera puedo consultar cuáles son los maestros asignados a dicho horario. Le damos salir. Hago mi captura de horarios y obviamente es el trazo normal de asignar y que si no está ocupado el aula, el grupo o el docente, pues se podrá de alguna forma hacer la asignación. Los controles que se encuentran en este punto son para efectos de edición de horarios. Cuando trabajamos del lado del grupo, los horarios están organizados y almacenados de la siguiente manera. Lo que viene siendo esta sección corresponde a SA horarios. Ahí se almacenan cuadrito por cuadrito. Pero las cargas académicas están almacenadas en un lugar que se llama SACFG carga. Por ese motivo, existen momentos como la base de datos se encuentra en la nube y esta aplicación es de manera local,
a la hora de almacenar hace procesos distintos. Cuando ustedes agregan una hora, te almacena el cuadrito en SA horarios y refleja o le suma un valor de 1 a la aplicación correspondiente al docente, una aplicación de una hora al docente correspondiente. Cuando ustedes borran una hora, la borra tanto en los cuadritos de SA horarios como actualiza el valor en SA CFG carga. Por eso es importante que este botón que se encuentra aquí muchas veces nos va a servir para ajustar cuando hay alguna inconsistencia o pérdida de datos durante la edición de los horarios. ¿Por qué? Porque la información se encuentra en lugares distintos y hace procesos diferentes. Es frecuente, hay ocasiones en que cuando se asignan horas en el horario, por alguna razón se descuadra y, por ejemplo, yo ya borré horas y aquí me faltó posiblemente alguna, me sigue marcando 10, pero va a contar 9 cuadritos. Es decir, internamente se graban 9 cuadritos y tengo aquí aplicados 10 y eso ya es una inconsistencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Si yo llegase a pulsar y yo ya sé que este maestro no tiene sus 3 horas asignadas, yo sé que físicamente tiene 2, pero observo que dice aquí 3, este botón que está aquí abajo me va a permitir corregir ese desajuste que hay entre las horas. Por ejemplo, si yo lo llego a pulsar, me va a verificar si el docente está completo en su carga o está balanceado, es decir, que tenga sus horas en los horarios y sus horas en la parte de su carga académica. En este caso, el mensaje que me dice es que se encuentra balanceado y asignado correctamente. En caso de que se requiera hacer una corrección o en caso de que el sistema encuentre una inconsistencia, automáticamente lo endereza y me permite continuar con mi captura de manera adecuada. Este botón solamente se utiliza para efectos de validación de la carga de horarios, es decir, lo que está almacenado en el horario y lo que tiene asignado el docente. Muy bien, ¿cuándo debo de ajustar o pulsar este botón? Cuando yo aún no termino mi carga o cuando tuve algún problema de asignación y veo que borré alguna hora del docente y mi carga sigue completa. Entonces, esta corrección únicamente es por docente y la debo de aplicar cuando yo detecto que hay una inconsistencia en la asignación de las horas. Por lo que debo de hacer lo siguiente. Primero, debo de seleccionar al docente. Una vez que yo lo selecciono, voy a irme al paso 2, que sería pulsar el botón. Y es entonces cuando me dirá el sistema si hay corrección o no hay corrección. Ahora vamos a revisar un horario docente. Estamos hablando de que estamos trabajando aún el periodo anterior, febrero-julio 2023. Me voy a ir a docente y cuando yo me voy a docente y me voy a seleccionar algún maestro, vamos a poner el ejemplo de este docente, observemos que aparece de forma inactiva aquellas que son las asignaturas del docente. Esta opción solamente es para editar un horario docente para la asignación de actividades complementarias. Si yo a este docente le quiero asignar alguna actividad complementaria, aquí en este panel que está aquí abajo tengo las actividades complementarias por seleccionar que me muestra el catálogo, son las actividades complementarias, y el grupo de la actividad complementaria, es decir, si existe alguna actividad que esté asignada directamente a un grupo, se aplica desde estos controles. Desde aquí selecciono el grupo y aquí selecciono mi actividad complementaria. Y entonces lo puedo asignar. Como verán, esta parte que se aparece en este momento, yo puedo también asignarle un salón o en su defecto que no requiera salón o que no requiera un alumno, ¿sí? Para esto, en el caso de grupo, en el caso de un grupo existe una opción que dice por aquí, no aplica, en caso de que no tenga asignado un grupo. Y en caso de que no tenga asignada un aula, también existe un aula
que dice que tampoco aplica. Por aquí la vamos a encontrar. Tenemos un aula que dice que no aplica. Vamos a ver, por aquí debe de andar. Acá está, sin definir. Esto es cuando yo no voy a explicar o a definir en dónde está ese docente, es decir, que no requiera una definición de aula o que no requiera una aplicación de grupo. Es importante seleccionar estos. Si yo coloco aquí arriba que dice sin seleccionar, no va a ser válido, en caso de que yo quiera que aparezca sin ninguna aula. Bien, esto es importante para la asignación de las actividades complementarias. Otro dato importante es esta pestaña, que es nueva en la versión 5. Si observamos, nosotros tenemos este cálculo que se ve aquí, que son las horas de entrada y salida. Voy a poner un ejemplo. En este caso ya está almacenada esta información. Voy a eliminarla para que ustedes observen qué es lo que hace el sistema. ¿Sí? Observen. Ya no tengo horario, ¿no? El docente sí tiene sus horas de entrada y salida. Si ustedes observan, en las observaciones está en blanco. Aquí abajo tiene un pequeño control que dice permite cambios. Es decir, si yo activo esto, si yo lo activo, me va a calcular las actividades complementarias en horas y las va a clasificar y las va a colocar en observaciones, si yo lo aplico. Si yo quisiera que no toque mi campo de observaciones, obviamente desmarco mi casilla. Esto que ve aquí dice permite calcular. ¿Qué quiere decir? Si yo lo inhabilito, si yo pulso este botón, no me va a calcular horas y tampoco me va a calcular las observaciones. Si yo tengo habilitado este botón y le digo calcular, observemos que este docente entra a las 7 de la mañana y sale a las 14:50. Cosa que no debe de ser, porque no pueden salir, son horas completas para nuestros docentes. Saldría a las 15 horas. Por lo tanto, observemos qué hace el sistema. Pulsaremos este botón. Dice, ¿está seguro de calcular horas de entrada? Le voy a decir que sí. Observemos qué hizo. Me calculó que el docente entra el lunes a las 7 y sale a las 15. Observen que sale efectivamente a las 15. El sistema tiene los datos para poder ajustar esta hora para que sea precisa la información. Ustedes, como verán, no nos hizo nada en las observaciones. Ok, vamos a repetir el proceso. Voy a borrarlo para que ustedes vean qué sucede si yo aplico ahora un cambio en las observaciones. Vamos a poner el ejemplo. Voy a decirle al producto, al sistema, que me permita cambios en observaciones. También me va a permitir calcular, va a hacer estos cálculos. Vamos a pulsar el botón y observemos qué hace. Dice, ¿está seguro de calcular horas de entrada y salida? Vamos a decirle que sí. Y observen qué hizo en observaciones. Me dice que este docente tiene una hora de tutoría, una de tutoría individual, tiene 4 horas de básquetbol y tiene 12 horas de coordinación de la carrera de soporte y mantenimiento. Con esto yo puedo calcular los valores. Es importante cuidar que si yo tengo un horario partido en el docente, el sistema no hace ese cálculo. Yo debería de aplicar manualmente la información. Por ejemplo, imaginemos que este docente sale a las 7 de la mañana, entra a las 7 de la mañana y sale a las 11 el día lunes, regresa a las 13 horas y posteriormente sale a las 17. Es por mencionar un ejemplo. El sistema no calcula horas fraccionadas. Es importante lo tengan en cuenta, que si llega a calcular o llegan a diseñar un horario con horas cortadas, el sistema no lo calcula. Vamos a ver un ejemplo. Me voy a ir al periodo actual. Recuerden, es importante lo siguiente. Nosotros, cuando hago yo estos movimientos, el sistema no guarda nada si yo me llego a cambiar de grupo o de docente. Estos datos que yo ajusto y calculo al momento son temporales. Para poder almacenar esta información, tengo que pulsar este botón que me dice almacena todo ajuste de horarios.
horas de entrada y salida, que corresponde a esta. También me va a ajustar el cálculo de horas, que vienen siendo estas, y me va a ajustar mi campo de observaciones. Si yo hago los cálculos, pero no pulso este botón para almacenar los cambios de este docente, no se van a guardar. Internamente, la información que ustedes aprecian en el manejo de los horarios se guardan o pertenecen a 3 lugares diferentes. Por ejemplo, cuando yo veo esta pantalla, lo que corresponde a los horarios se almacenan en un lugar llamado SA horarios. Cada cuadrito, cada hora se almacena en SA horarios. Cuando yo quiero almacenar este conteo de horas y las observaciones, se guardan en un lugar que es correspondiente a cada docente, donde se guardan los nombres del personal. Esta información se guarda en personal. Y si yo quiero guardar el ajuste de horario de entrada y salida, esto se guarda en SAH Admon. Es importante ver que la información y el volumen de datos que se trabaja al interior es transparente para el usuario, pero se conserva en lugares distintos en el manejo de la información. Así que en este momento, por ejemplo, yo no voy a guardar. Entonces me voy a cambiar de periodo y los cambios que yo haya hecho con este docente no se van a conservar para este periodo. No va a afectar la base de datos. Aquí está. Vamos a ver qué sucede. Me voy a ir a horarios, ajuste de horario. Me voy a seleccionar al mismo docente. Acá está. Selecciono al mismo docente. Una vez que yo lo selecciono, observemos que hasta ahorita a este docente le faltan las actividades complementarias. En este caso, nosotros tenemos aquí un cálculo propuesto que observen que me dice que el día lunes el docente entra a las 7 y sale a las 14. Aquí está a las 14. Este cálculo que hace este botoncito no calcula horarios partidos o fragmentados, aunque permite registrarte hasta 3 niveles o 3 segmentos de horario por día. Para eso son esos 3 renglones. Borré ahorita los datos de arriba para volver a hacer el cálculo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Si yo le digo aquí permite cambios para observaciones, recordemos que en este momento este docente aún no tiene asignada actividad complementaria, por lo tanto no me va a regresar nada en observaciones. Hagamos el cálculo de las horas de entrada y salida y observemos qué sucede. Aquí está. De 7 a 14 horas. De 7 a 12 horas. Esta aquí sería de las 11 a las 14 horas. Aquí está el día miércoles. De las 11 a las 14. El día jueves de las 7 a las 13 horas. El día viernes solamente tiene asignada una hora de 12 a 13. Acá está. De acuerdo a lo que encuentre. Para eso sirve este cálculo. Recordemos que lo que realicemos en este momento está actualmente en el sistema en pantalla, no aún guardado en base de datos. Este botón que está aquí nos va a permitir calcular la actividad complementaria, el número de horas de actividad complementaria y el total de horas frente al grupo. Cuando yo pulse este botón, me va a realizar el conteo físico en la base de datos de cada una de estas horas. En este caso, como no tiene actividades complementarias, aparece en 0, frente al grupo aparece en 0. El sistema no te permite modificar estos valores. Puedes escribir las horas de nombramiento, las horas reglamentarias de descarga, cuántas horas tienen estructura organizacional y en caso de que existieran horas de superávit. Estas que están aquí, estos 3 datos, no son calculables por el sistema, esos tienen que ser definidos por el usuario. Estos mismos datos que están aquí los va a almacenar en el sitio web de la plataforma del plantel. Una vez que yo tenga estos cambios, entonces sí, si yo ya quiero que estos cambios se vayan a mi base de datos, voy a pulsar este botón
Y este botón me va a permitir guardar estos cambios que estoy realizando en mi sistema. Voy a guardar los cambios de los horarios de este docente en esta sección. Aquí está. Me pregunta, ¿estás seguro de almacenar los ajustes de horas de entrada y salida, observaciones y cálculo de horas? Recordemos que son 3 segmentos de datos. Ajuste de horario, observaciones y cálculo de horas. Si yo estoy de acuerdo, vamos a almacenarlo. En caso de que no quiera yo almacenarlo, le doy que no y todos estos cambios se van a perder en caso de que yo me salga de este horario. Voy a darle que sí. Y en un momento dado, si no hay ningún error, me va a decir que se ajustó totalmente las horas, las observaciones y el conteo de horario. Cuando llegase a suceder que hay un error de inconsistencia, por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes escriben que entra a las 7 de la mañana. Acá está, 7 de la mañana, le quitan el 0. Si yo le doy a almacenar y le digo que estoy seguro de almacenar las horas, me va a decir que el ajuste de horas no fue almacenado debido a que existen inconsistencias. Es decir, si llega a encontrar algún error en estos datos, no va a almacenar esto, pero sí te va a almacenar las observaciones y te va a almacenar el conteo de horas. Es decir, yo continúo y sí almacena el resto de la información. Es bien importante tener en cuenta esto. Las horas deben de estar con 5 caracteres. 2 caracteres para la hora, 2 puntos y 2 caracteres para los minutos. En total, en cada uno de estos campos debe haber 5 caracteres. En caso de que el horario no cuente con un siguiente segmento de horario de entrada y salida, pues bueno, no se escribe nada, pero no te lo marca como error. Por lo tanto, esto es importante de conservar. Entre la edición del horario del docente podemos interactuar en estas dos pestañas. Por ejemplo, vamos a imaginar en este caso, yo ya no voy a almacenar nada aquí, todo lo que, algún cambio que suceda después de esto no va a quedar guardado. Me voy a cambiar de grupo y observen qué hace el sistema. Me voy a grupo, me cambió automáticamente a la pestaña y si ustedes observan, ya el docente ya no está, aunque aparezca su horario, ¿verdad? Yo me voy acá, siguen los datos, pero si yo selecciono un nuevo grupo, por ejemplo el primero A, los datos del docente ya desaparecen y me pone en modo de edición de grupos. Cualquier ajuste de cargas académicas y de horas, número de horas o de materias, se tendrá que hacer lo correspondiente. Es decir, si yo quiero cambiar toda la carga académica de este docente, tengo que borrar sus cuadritos o las horas correspondientes a este maestro para que en el sistema pueda yo eliminarlo. Si ustedes se van a la plataforma y quieren eliminarle la carga a este docente, los va a marcar error porque este docente tiene 3 horas aplicadas. Por ese motivo no se puede ver. Si yo, por ejemplo, estoy editando un grupo y quiero consultar la carga académica de algún docente, yo puedo seleccionar aquí al docente, por ejemplo, y me aparece su carga académica sin afectar para nada el proceso de la edición de mis horarios. Por lo tanto, esta pestaña es algo nuevo en esta versión 5 y sirve para la edición y cálculo de los horarios docentes. En este caso regresamos a nuestro docente. Acá está. Finalizamos nuestra opción.